Entonces corresponde hacerlo también como lo hacemos con el endometrio. Al momento de estudiar el endometrio también tenemos que estudiar lo que son la evolución de lo que va a pasar con el ovario. Principalmente, digamos, cuando hay gestación, esto es lo que pasa. Pero nosotros no vemos específicamente qué es lo que está pasando a este nivel en el momento de que cuando una mujer está en su fase, digamos, menstrual, desde el inicio hasta la terminación, incluso la mitad de la fase menstrual. Solamente vemos y valoramos este tipo de cosas: la línea endometrial, cuando está en etapa secretora, cuando está en etapa proliferativa. Todo eso es lo que valoramos en la parte endometrial. Nosotros, al momento de ver el ciclo menstrual, también tenemos que ver qué es lo que está pasando con el ovario. El ovario tiene diferentes fases, las cuales vamos a estudiar, y también tienen que ver lo que son los niveles hormonales que van a influir en la parte, digamos, de los ovarios, y qué es lo que va a pasar con el ovario en realidad en este tipo de fases. De principio, entonces, ¿qué es el ovario? Es una estructura elipsoidal con eje mayor vertical. Generalmente tiene unas medidas longitudinal de 25 a 40, antero-posterior de 10 a 15 y transversal de 12 a 20. El volumen normal de 2.5 a 21. Y tiene que ser de 9.8, ¿cuánto es esto? Centímetros cúbicos. Ese es el volumen normal, ya estamos hablando de volumen ahí. Por encima de 10 se considera que puede tener una patología que es muy conocida como la poliquistosis. Debajo de eso no se considera como poliquistosis, es el volumen que ¿ya? En las menopáusicas, entonces, disminuye el tamaño y también el volumen. Y en las prepúberes siempre van a ser menor. Entonces, en las niñas vamos a encontrar ovarios bien chiquitos. En las mujeres posmenopáusicas vamos a encontrar ovarios también chiquitos, pero no tan chiquitos como las niñas. Y en las mujeres de edad fértil, entonces unos ovarios normales que tienen que ser menor a 10 centímetros. El volumen máximo en fase preovulatoria, mínimo en fase lútea. El volumen máximo, entonces, de 9.8 menor a 10 tenemos que encontrarlo en la fase proliferativa, donde vamos a ver folículos periféricos, por eso también el tamaño. Y en la fase lútea, digamos, cuando ya prácticamente ya no hay folículos alrededor, esa es la fase lútea, solamente vas a ver una imagen heterogénea nada más. La estructura ovárica presenta dos zonas, la zona cortical y la zona medular. La zona cortical, digamos, presenta en la periferia un componente folicular y estomacal. Menos ecogénico la parte de la cápsula. La fase medular es una masa ecogénica, y ahí podemos ver el componente principalmente vascular, es donde hacemos lo que es el Doppler. Entonces vamos a ver una parte cortical y una parte medular. La parte medular va a ser más hiperecoica que la fase o que la región cortical, y esta zona es conocida como la fosita de Waldeyer. ¿Por quién está formado? Por los vasos ilíacos, por bordes del ligamento ancho y parte del útero. Fosa de Waldeyer. Ahora, la túnica albuginea es lo que va a cubrir prácticamente a todo el ovario. La corteza va a estar formada por ¿quiénes? Folículos y tejido estomal. Y la médula, principalmente, donde vamos a encontrar ¿qué? Los vasos inervantes y el tejido. Estructura del folículo: pequeña estructura hipoecoica esférica, periférica principalmente. Estamos hablando de los folículos. ¿Cuánto mide? 3 milímetros, a veces 2 milímetros. Límites de succión de la sonda vaginal. Cuando hacemos transvaginal podemos ver estos folículos chiquititos, pero si es que son muy chiquitos no los vamos a ver por vía transabdominal. Por vía transabdominal, más grandes que de 5 a 4 milímetros. ¿Ya? Entonces, el ciclo del desarrollo folicular tiene 4 fases. Entonces, presenta la fase de reclutamiento, selección, dominancia y maduración. Eso es en la fase folicular. Las 4 etapas se presentan ya prácticamente en todo el ovario.
Por eso tenemos que tener en consideración cuando hagamos este tipo de cosas. Después viene el signo de la ovulación y la fase lútea. O sea, tres. Fase folicular, la ovulación, fase lútea. Pero la fase folicular es importante. ¿Por qué? Porque aquí más o menos es donde hacemos el estudio que les decía, el estudio del recuento folicular para mujeres que no pueden tener hijos. Entonces, ¿en dónde se hace? En la fase folicular. ¿Y en qué parte específicamente? En la fase de reclutamiento. ¿Ya? Muchos confunden la fase de reclutamiento con poliquistosis ovárica. Ahorita les voy a mostrar por qué. Ahora, fase folicular de reclutamiento. Día 1 al quinto del ciclo. Es un corte, digamos, de 4 a 6 folículos en cada ovario. Más o menos va a haber 4 a 5 folículos en cada ovario, periféricos. ¿No ven? El tamaño es menor a 7 milímetros de los folículos. El crecimiento es fase de latencia de 0,5 milímetros por día. O sea, digamos ahorita están en 4 milímetros. Crece puede crecer hasta 7, 8 milímetros, pero crece por menos 0,5 por día. Son los folículos y tienen que tener esta medida. Y el crecimiento tiene que ser, digamos, de 0,5 a 1 milímetro por día. ¿Ya? Ahora, entre los días 6 y 8 de la ovulación, bueno, del ciclo, el tamaño más o menos de los folículos tiene que ser entre 6 y 10 milímetros. Y el crecimiento cambió en la trayectoria de 1 a 2 milímetros, ya no es de 0,5, entonces este comienza a crecer más. En la fase folicular de dominancia, aquí, ya uno de los folículos comienza a crecer mucho más y es mayor a 14 milímetros, el tamaño del folículo es mayor y el crecimiento es mayor también, 2 milímetros está creciendo, ¿no? Por día. Y los demás comienzan a decrecer. ¿Se fijan en la imagen? Están decreciendo y el uno ya está comenzando a crecer más, incluso mucho más grande. En el día octavo. Por eso se hace el recuento folicular desde el día 5 hasta el día 9. Ahí es donde determinamos si tiene o no tiene posibilidades de embarazo, porque vemos estos cambios del ciclo. Dentro de esto está el ovocito. Es el que va a producir el embarazo, ¿no? Ahora, signos de madurez folicular preovulatorios. Aceleración del crecimiento de 3 a 4 milímetros por día, entonces crece más grande, ¿no? El tamaño final del folículo entre 18 y 27 milímetros. Muchas veces confunden con quistes este tipo de folículos dominantes porque están por encima de los 18, casi 27 milímetros, es grande. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la ecografía. Con una medida media de 20 a 24 milímetros de diámetro, ¿no? El cúmulus offurus es una masa ecogénica adherida a la pared del folículo, visible a las 36 horas antes de la ovulación, antes de la ruptura del folículo, se va a ver el cúmulus offurus. Ahorita les voy a mostrar en esta imagen. Este es el cúmulus offurus, engrosamiento. Y el engrosamiento, digamos, nos muestra de que se va a romper prácticamente en 36 horas el folículo. ¿Ya? Hay un folículo de aspecto turbio, el líquido es de aspecto turbio, la pared dentada de 6 a 10 horas antes de la ovulación, halo hipocogénico de separación de la teca y de la granulosa. Prácticamente en esta parte van a ver una imagen hiperecoica que es el folículo primordial. Ese es el que se va a romper, ese es el que va a salir prácticamente para que se produzca el embarazo. Después de la ovulación aparece este signo, le llaman, vamos a ver lo que es el aro de fuego, le llaman. Es cuando ya prácticamente se ha roto lo que es el folículo y este comienza a formar un coágulo dentro de lo que era el folículo. Si colocan justo en ese momento van a ver esta imagen. El aro de fuego también se presenta en embarazos ectópicos, eso ya es aparte. Pero esto, digamos, es en el ovario como tal. Ese es el signo del aro de fuego. Si se fijan al aplicar el Doppler, comienza a verse como una especie de aro. ¿Vale? La fase lútea entonces va a presentar esta imagen característica y hay una aparición de una pared más o menos gruesa, de que era la granulosa como tal. Y dentro de esta va a haber una imagen hipoecoica que se llena lleno de coágulos.
esto ya comienza a formar lo que es el